Los últimos dos integrantes a quienes hemos convocado y les agradecemos este tiempo que han esperado. A Marcelo Pierro también, legislador que está con nosotros. Gracias por haber venido, legislador de Confianza Pública. Y culminamos con Federico Martelli, secretario general del Movimiento de Unidad Popular, que también está con nosotros. Gracias, Federico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, si les parece bien podemos abrir este debate entre todos, pero la pregunta va dirigida en principio a Daniel, porque me interesa saber cuál es la situación de las personas que se han visto mayormente afectadas por estas nuevas políticas económicas que está llevando adelante el gobierno actual. Sí, en primer lugar, en relación con el paquete de reformas que está digamos, colmando la agenda de los medios, vinculado con la reforma impositiva, la reforma previsional y la reforma laboral, es evidente que es un guiño a sectores concentrados, ¿no? Hay un escándalo que no se termina de reflejar con el daño que causa, que es el golpe que se le está dando a los jubilados. Este año no se le va a pagar un bono que el año pasado habían percibido de fin de año, sin ningún motivo, no se entiende. El año próximo se ha retocado la forma en que se va a dirimir el incremento de las jubilaciones, significando una quita de entre 60 y 70 mil millones de pesos. ¿De cuánto es el bono que no se les va a pagar a los jubilados? Perdón. Bueno, el año pasado se ha destinado un bono a aquellos jubilados que percibían la jubilación mínima, que este año... Recuerdo, era un bono muy humilde, pero se les había otorgado de todas formas, pero no recuerdo el Claro, mira, los que ahora cobran la asignación, el bono hoy es... El año pasado fue de 2.200 pesos, hoy se le va a mantener ese solamente a quienes perciben los programas de empleo, y nos parece una barbaridad que dejen a 10 millones de personas que el año pasado habían percibido esta ayuda sin ningún motivo, salvo que acá, digamos, nosotros no nos demos cuenta y haya habido una transformación en términos de un bienestar a una cantidad de sectores que evidentemente no es así, y hay una falta de originalidad a la hora de pensar la forma de atacar el déficit fiscal sin, digamos, dañar a aquellos que son los más vulnerables. En el caso del bono de fin de año se afecta a los niños y a los ancianos, a los chicos que cobran la asignación universal por hijo y a los jubilados. Y eso más allá de cómo se cubren las charlas entre gobernadores y el presidente, las discusiones con la CGT y con el gobierno nacional, me parece que hay allí una porción de la sociedad que no termina de tener la importancia en la agenda pública que tiene, habida cuenta de el golpe que se le está Meléndez, dando, ¿no? Teniendo en cuenta este panorama, ¿se puede venir un diciembre complicado? Bueno, eso es siempre, digamos, el análisis de todo fin de año. Nosotros creemos que el año no ha sido bueno y que la señal, más allá de este fin de año, en perspectiva, es preocupante, porque el gobierno ha dado una señal de reformas estructurales, ¿no? Y ha habido una reforma previsional que tiene las características que señalaba, una reforma laboral que esencialmente baja el costo del salario y una reforma impositiva y una reforma estructural en términos de impuestos que básicamente llama a inversiones extranjeras con mayores facilidades. Y no hay nada que tenga que ver con una agenda social, con el problema estructural que tiene nuestro país, que es de la deuda enorme que hay al interior de nuestra sociedad, y que este gobierno, cuando se plantea aspectos estructurales a discutir, prácticamente está ignorada, ya ni siquiera con una medida, con la baja del IVA a los alimentos de la canasta básica, con un plan de generación de empleo, con la emergencia alimentaria, que es un anhelo y un reclamo del conjunto de los movimientos sociales. Es evidente que se están sentando bases en perspectiva para una sociedad cada vez más injusta. Quiero preguntarle al diputado Fernando Pérez, ¿se avecina, por lo que dice Daniel, diputado, un año 2018 tan complicado, tan complejo con las reformas? Nosotros estamos convencidos que el camino en que la Argentina está transitando desde hace un tiempo para acá es un camino que nos va a llevar a tener una economía sustentable, a tener un Estado sustentable. Es inédito que en la Argentina haya diálogo entre distintos sectores sociales, entre distintos sectores políticos, que vienen de distintas identidades y que sin embargo se sientan en una misma mesa a acordar puntos de vista, acordar intereses. Me parece que esto nos pone mejor como un sistema político, nos pone mejor y nos pone a la vanguardia de afrontar las dificultades que tiene el futuro del país. En esa línea la economía está mejorando, el empleo está creciendo, y me parece que no solo que diciembre va a ser un mes como fue el año pasado, como el diciembre pasado, sino que además el 2018 va a ser mucho mejor que este año también. ¿Santoro piensa lo mismo de un 2018 mejor? No, buenas noches. Buenas noches.
No, yo lo veo más triste el panorama, esencialmente porque todos los anuncios que hicieron hasta acá implican un enfriamiento mayor de la economía. Recordemos que esta reforma laboral y esta reforma previsional se da en el contexto de un aumento de los servicios públicos de más del 45%. Recordemos además que probablemente el déficit fiscal se agrave como consecuencia de que el gobierno decidió no cobrar algunos impuestos, como reducir bienes personales, impuestos a las ganancias y fundamentalmente a retenciones. Me parece que la reforma más importante de las tres es sin duda la reforma previsional, que es la que afecta de verdad el poder adquisitivo tanto de los jubilados como de los beneficiarios de todos los planes sociales, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, asignaciones familiares. Van a perder más o menos jubilados 900 pesos por mes, asignación universal por hijo 154 y algo así pensionados también. Eso va a enfriar más la economía, eso va a generar una espiral de recesión más grande, que solamente se maquilla a partir de la deuda externa que se está tomando. Y la deuda externa que sirve, entre otras cosas, para financiar un déficit comercial muy grande, fuga de capitales, un desmanejo total de la administración del comercio. Así que yo veo que el 2018 va a ser un 2018 con más recesión, probablemente empeoren los números de la desocupación. Tal vez haya una pequeña mejora en algún sentido en términos de la pobreza, porque es probable, porque se ha mandado también el gobierno trabaja sobre intentar de contener la base de la pirámide, pero sin duda se va a ensanchar la brecha de la desigualdad. Claro. Yo creo que el resultado de este plan económico, si se puede llamar plan económico, es que a partir de un modelo de desindustrialización y de concentración de la riqueza, va a haber algunos sectores que van a ganar muchísimo dinero y va a haber muchísimos sectores que van a quedar excluidos de ese reparto. O sea, este modelo económico puede generar crecimiento del Producto Bruto Interno, pero no va a generar distribución. Marcelo de Pierro, que es legislador de Confianza Pública, quisiera preguntarle si usted cree que se está conteniendo a los sectores más bajos, como recién nos indicaban, y por otro lado, si cree que hay un rumbo por parte del Gobierno Nacional que admitió, por otro lado, que se está endeudando y que no es bueno endeudarse, pero que no le queda otra salida. Mira, te aclaro primero lo de Confianza Pública, porque yo estoy en Evolución, en el espacio de Martín Lustó, el radicalismo de la ciudad. Bien. Y el Partido Socialista. De Confianza Pública me fui después de que optaron por hacer la alianza con las elecciones de este año, así que te aclaro por las dudas. Mira, yo lo que pienso que la verdad, una vez más, fue poco ambicioso todo este proceso que encaró el gobierno. Acá no estamos hablando de que esta va a ser una reforma tributaria de la gestión de Cambiemos, o una reforma laboral, o una reforma previsional. Va a ser la reforma. Entonces, estuvimos esperando casi 2 años de que hubiera algún movimiento en este sentido. La idea era esperar hasta después de las elecciones, tener volumen político. Ahora que tenías la bala de plata, otra vez la tiraron al aire. Porque son reformas que no van al hueso de los problemas que hay. La reforma previsional directamente está apuntada a tratar de apropiarse de una parte de la renta del Fondo de Sustentabilidad, porque cuando vos querés atar el ajuste de la inflación a la evolución de los precios, la canasta de un jubilado no es la canasta que mide el INDEC, la habitual. El PAMI dejó de dar un montón de prestaciones con respecto a medicamentos que daba al 100%, ahora los está dando al 50%, no los está cubriendo. Los gastos de los servicios, aumento del 70% de la luz, del 45% en el gas, para una persona que cobra 7.500 pesos es altísimo. Y que es muy difícil conseguir la tarifa social, además. Hacer el trámite es difícil. Porque los requisitos que te ponen son absurdos. O sea, para acceder a la medicación al 100% en el PAMI no tenías que tener un auto de menos de 10 años de antigüedad. Que un jubilado de 70 años en una de esas tiene el autito que tenía antes de jubilarse. O sea, no son parámetros justos como para vos medir si una persona puede acceder a un beneficio o no. El tema del bono, como vos decías, era muy chiquito, pero era una ayuda para una persona que gana 7.000 pesos, 1.500 pesos a fin de año, 2.000 pesos, es mucha plata. Entonces, a mí lo que me parece es que otra vez el gobierno fue poco ambicioso en las propuestas que presentó, no dio una discusión adecuada, porque una reforma de este tipo, después de 10 años de gobierno kirchnerista, de otro signo político, hubiera meritado que fuera una discusión más larga y que involucrara más actores sociales. Pero, Marcelo, perdóname, digo, se sentaron en una mesa 23 de los 24 gobernadores de la Argentina, se sentó en una mesa quienes conducen el movimiento sindical argentino. Me parece que no es menor este tipo de cuestión que además desemboca en cuestiones que son claras. Digo, nosotros transparentamos
el funcionamiento de la economía argentina, transparentamos el funcionamiento del Estado argentino, que es claramente deficitario, sí, claro. Obviamente que en la Argentina hay déficit, obviamente que hay necesidades, obviamente que este gobierno asumió con 1/3 de los habitantes en situación de pobreza. Digo, va a llevar años empezar a solucionar estas inconvenientes. Ahora, lo que no se puede dejar es de discutir cómo hacemos para poner las bases para que la Argentina sea mejor, sea más sustentable, la pobreza está cayendo. Digo, hay elementos que nos indican que vamos a estar mejor. Digo, no es... Yo te entiendo, pero una discusión de la coparticipación que viene desde la reforma de la Constitución, en 2 semanas no la terminás. Porque está bien el hecho de Tierra del Fuego, de suspender las paritarias 3 años, los créditos suba, ¿Cómo el está valor bien? del UVA ¿Cómo está bien? tuvo... ¿Qué? ¿Cómo está bien suspender la paritaria 3 años? No, te digo. Está muy mal. No, por eso, suspender la paritaria. Esa gente va a tener un 70% de aumento en la luz de acá a fin de año, un 45% en el gas. El valor de la uva evolucionó en 1 año y medio un 43%. ¿Cómo te parece que puede mantenerse un trabajador? Es cierto 3 que por años? primera vez en 15 Eso años se en Argentina hay discutió crédito en 2 hipotecario. semanas. Digo, porque hay cuestiones que se plantean Son al azar. No, está bien, pero hay cuestiones que se plantean al azar cuenta sin lo entender que de se qué está estamos generando? hablando. Digo, porque digo, los créditos hipotecarios en Argentina eran una asignatura pendiente de muchísimos gobiernos. Digo, y este gobierno lo ha implementado, que hay que mejorarlo sin duda, pero hemos puesto a la vanguardia estas discusiones, hemos puesto sobre la mesa esta discusión. A mí Yo me parece entiendo lo que de los créditos hipotecarios, pero vos sos consciente de lo que se está generando con los préstamos hipotecarios SUBA, cuando en el transcurso de 1 año y medio la gente pagó el crédito, yo lo que y digo, está debiendo un yo lo que digo 43% es, más de capital. los O sea, trabajadores, está bien que haga falta los el profesionales crédito, pero no argentinos cualquier tienen la precio. posibilidad de tener vivienda que antes no tenían. Sí, también es cierto que el Banco Central le recomendó a los bancos desprenderse de esa cartera o ir desprendiéndose paulatinamente porque hay un futuro de riesgo de no pago. O sea, lo que están generando es posiblemente la misma crisis que se vivió en Estados Unidos con la subprime en el 2009. Y además todo este maquillaje de crecimiento económico, de concentración de la riqueza, se está financiando con la deuda externa de 5.000 millones de dólares por mes. Cualquiera de nosotros, si fuera todos los meses al banco a sacar 60.000 o 70.000 pesos, llega a la casa y le dice a la familia, mirá qué bien que estamos viviendo, por esos 70.000, 100.000 pesos que vienen de la nada, pero que están generando una tasa de pago que hoy es igual a todos los subsidios que se quitaron. Se quitaron los subsidios porque incrementaban el déficit fiscal. Y hoy eso que antes se pagaba en subsidio, que un empresario, que un comerciante lo recibía para poder tener su rentabilidad, hoy se va en servicios de la deuda. Y el gobierno dice que está preocupado por la rentabilidad empresaria. Si está preocupado por la rentabilidad empresaria, en vez de cortar por lo más delgado, que es reducir el salario de los trabajadores, podría empezar no bajando la inversión en ciencia y tecnología, que en el siglo XXI es la pirámide de la rentabilidad. Vos sabés que el presupuesto para el conjunto de los organismos de ciencia y tecnología bajó. Mantiene un tipo de cambio atrasado por la excusa de la inflación. Sin embargo, la inflación se le fue a 40% en el primer año y a 25% en el segundo año. Pero mantener el tipo de cambio como está, mantener el tipo de cambio como está, para que no se va a dispare matar la a la inflación. industria. Y bueno, pero hay otras formas de tener. El tipo de cambio no puede ser el ancla de la inflación, porque si no los productos del Pero no sudeste es solo asiático te eso. invaden. No es solo. Digo, la Argentina. ¿Qué otra medida? La Argentina. Discúlpame, ¿qué otra medida tiene contra la inflación? ¿Tasa del 30%? Andá a decirle a un tipo que tiene una pyme, que tiene que financiarse, que vaya a buscar un crédito, a ver si puede pagar tasas sobre ese 30%, si puede pagar tasas del 50, del 60 o del 70%. Y todos los sectores informales que tienen que acceder al crédito en el circuito informal tienen que estar pagando tasas de 80 o 90% anual. ¿Vos te crees que una economía es sustentable de esa manera? La única forma de que sea sustentable es que todos los meses entren 5.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para sostener este crecimiento ficticio y además para fugar. Cuando ya la tasa de endeudamiento no dé para más, lo que van a tratar de aplicar es un ajuste brutal. ¿Y sabes lo que van a decir? La vieja receta de los 90. El Estado así no puede seguir funcionando, las empresas son deficitarias, hay que desprenderse de aerolíneas, hay que desprenderse de YPF. Toda la vieja receta. Mirá, aerolíneas y YPF que están funcionando mejor que nunca en la historia argentina, digo, ¿no? También es cierto y fue este gobierno eso. Entonces digo, me parece que agitamos bandera, que desde que asumió este gobierno yo vengo escuchando que se viene el ajuste, que se vienen las privatizaciones, que se viene... Digo, y nada de eso pasa. No se Y viene nada un de ajuste. eso pasa. No se viene un ajuste Lo de que tarifa. hay en la Pará, disculpame, Argentina, no se viene un ajuste de lo que tarifa. hay en la Argentina,
que por ahí no estamos acostumbrados, es que los problemas se planteen en la mesa y es fácil siempre echarle la culpa al que gobierna de que no puede solucionar, porque a veces hay que generar, el presidente lo planteó con mucha claridad, hay que hacer esfuerzos, obviamente que hay que hacer esfuerzos, y eso genera consecuencias. Tratemos de que las consecuencias, sobre todo para los sectores que están más necesitados, sean menos nocivas. Digo, esta es la estrategia. Pero el esfuerzo no lo tienen que hacer los que producen y los que trabajan. No, bueno, justamente yo Leandro Santoro quiere agregar algo. 2, 3 cositas para ordenar el debate. Primero, no es lo mismo política habitacional que crédito hipotecario, ¿no? La Argentina necesita una política habitacional. Había con el Procrear antes, ¿no? Porque eso incentivaba la construcción. No es lo mismo, y coincido con la crítica que hizo acá sobre lo abusivo del tema de la uva, ¿no? El uva con B corta, sí, que todo el mundo tiene miedo de que sea la 1050. Segundo, no es cierto que YPF ande bien. El año pasado fue el primer año en 12 años que dio pérdida. Tercero, el diálogo. El diálogo es importante, pero el tema del diálogo, ¿para qué? Acá lo que está claro es que lo agarraron a los gobernadores y a un sector de la CGT entreguista y los hicieron pactar la modificación de la fórmula de actualización de haberes. Que yo me voy contento si la gente que está en casa hoy sabe y tiene noción y toma real dimensión de lo importante que es esta modificación de esta fórmula. Por favor, no estamos hablando de iba a decir una mala palabra, de una tontería. Estamos hablando de la diferencia entre que todos los meses las jubilaciones le puedan ganar un puntito a la inflación contra lo que decía recién Menéndez, que probablemente como el índice de inflación sobre el cual se va a actualizar esa fórmula jubilatoria no contempla la canasta de los jubilados terminen en los hechos perdiendo poder adquisitivo. Es esto solo. Hasta ahora vos tenías la actualización a partir de la ley del 2009 de la jubilación, las pensiones y la asignación universal, una fórmula que se llama el RIPTE, que mezclaba la inflación más las mejoras salariales promedio de todo lo que eran las paritarias, más el aumento de la recaudación. Eso permitía que siempre se vaya ganando un poquito. ¿Qué es lo que se daba 2 veces al año? Y se hacía 2 veces al año. Ahora el gobierno dice, lo vamos a hacer por trimestre y el índice va a ser el de la inflación. ¿Cuál es el problema que tenés acá? Que cuando la Argentina crece, los jubilados no son beneficiarios de ese crecimiento. Entonces terminan perdiendo poder adquisitivo. Están ahorrando 120.000 millones de pesos a costa del sacrificio de los jubilados. Yo honestamente, chicos, no sé cómo esto no es un escándalo en la Argentina. Porque esto debería ser un escándalo nacional. Debería pararse todo para garantizar la defensa del poder adquisitivo de los jubilados. Déjame preguntarle a Juan Pablo Godoy Vélez, que es consejero de la magistratura, con respecto a la reforma laboral que se viene, ¿no? La discusión. Acá se planteaba en la mesa de trabajo y decían, bueno, se reunieron los gobernadores, se reunió el presidente, hablaron los sindicatos, van a hacer una reforma laboral. En definitiva, se va a recortar el salario. ¿Qué le decimos a los trabajadores del otro lado? Sí, que lamentablemente varias de las cosas que se plantean son ciertas, ¿sí? La base de cálculo del salario se va a modificar, va a quedar recortada. Por ejemplo, hoy en día, para calcular el salario, y todo esto es a la hora de pagar una indemnización, ¿no? Porque si uno analiza qué es en lo que van a bajar los costos laborales durante la relación laboral, en nada, ¿sí? Es todo a la hora de calcular una indemnización y después del despido. Volviendo a lo que decía, el salario hoy por hoy comprende el aguinaldo, comprende las cargas sociales. Pero además, por ejemplo, las comisiones que tiene un vendedor, si le pagan el celular, si le pagan viáticos, etcétera. Todo eso va a quedar fuera del cálculo indemnizatorio, pero insisto, todo esto tiene que ver con despidos, no con mejorar las condiciones para el empleador durante la relación laboral. Bueno, de hecho dice que desde Brasil, de donde se origina de repente la idea de la reforma laboral, esto tiene una sola consecuencia y un solo destino, que es la pérdida de trabajo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Lamentablemente, sí, porque en lo único que se ve un cambio que tenga que ver por ahí con la vigencia de la relación laboral es en la inclusión, y esto sí tal vez sea positivo para las pymes, de la posibilidad de tener trabajadores facturando, ¿sí? Lo que nosotros hoy por hoy conocemos, o lo que la ley sanciona como fraude laboral. Bueno, se le va a permitir tener hasta 3 trabajadores monotributistas sin que eso implique un fraude laboral, y va a ser una relación laboral aceptada. Triste. ¿Yo puedo decir una cosita? Sí, obvio. Porque, a ver, insisto con el tema del ANSES, porque me parece que para que la gente sepa en casa, desde el ANSES se financia toda la mayoría de la política social. No es solamente lo que protege a los jubilados, también está la asignación, en su momento estaban las compu, bueno, hay muchas cosas. El paquete de reformas impositivas desfinancia al ANSES.
por ejemplo, si se bajan aportes y contribuciones patronales, eso es dinero que le deja de entrada al ANSES, casi 45.000 millones de pesos. El tema de ganancias, ¿cómo hicieron el pacto con los gobernadores? Se comprometieron con los gobernadores a que el 20% del impuesto a las ganancias que antes iba para el ANSES, ahora se coparticipa. Entonces, ¿cuál es la sospecha que nosotros tenemos? Que lo que quieren es quebrar el ANSES. Porque lo que en el fondo está buscando este gobierno es hacer insustentable el sistema previsional para que vuelvan las AFJP y generar un nuevo negocio. Es así de perverso. Pérez. No, que sí, que Pero siguen después de haber agitando hecho la banderas, reforma, siguen perdón, agitando ¿no? fantasmas que no Después de haber existen. hecho, digamos, es el mismo gobierno que hizo la famosa reparación Pero histórica, claramente este que gobierno- para algunos ha Un sido, desastre. digamos, No, pero sobrevalorada ¿cómo y para- para en promedio, otros subvalorada. Sí, Un adelante, desastre, Pérez. ¿no? Para más de 1 millón de jubilados en promedio 700.000 3.500 pesos de mejora salarial. Pero hay un tema que No. a mí me parece que hay ¿Cómo un que tema no? que... No, no. Esto es objetivo, ¿eh? Mejoraron a 700. Mira, el jefe de gabinete dijo en el Congreso Más el de mes 1 pasado. millón de el jubilados. jefe de gabinete dijo 740.000 sobre un total de 7 millones. Le- O sea, la reparación histórica, en el mejor de los casos, benefició Más al de 10%. 1 millón Benefició al 10%. Segundo, en esa reparación histórica, ¿qué fue lo que se metió? El blanqueo que le permitió a la familia de Macri blanquear 622 Más de 1 millones de millón de pesos. trabajadores en Segundo, promedio, 3.500 ¿qué se pesos. metió? Porque esa ley fue una reparación histórica, era un título, pero adentro de esa ley había un montón de subleyes. Por Claro. ejemplo, la Recordemos que reducción para de- pagar esta reparación Entonces, está bien histórica que hayamos se hizo el aumentado el blanqueo, móvil. donde Está bien, mucha está gente bien que pudo, la haya reducción digamos, de blanquear blanquear bienes, su móvil. por dinero. ejemplo, la reducción de bienes personales. La reducción de bienes personales, que es progresiva, que era lo más parecido a un impuesto a la ganancia, también se quitó. De hecho, eso aumenta el déficit fiscal. ¿Qué se incluyó también? La modificación del conjunto del sistema previsional, porque en esa ley una de las cosas que queda planteado es la construcción de una comisión bicameral para modificar el conjunto del régimen previsional. La verdad que es un nivel de perversidad total, porque muy poca gente la han beneficiado, digamos. Es más, los juicios que en teoría el ANSES iba a pagar, el mismo ANSES ha metido amparo para no pagar, digamos, cosa que también ha tenido poca repercusión en los medios de comunicación. Entonces, estamos frente a la idea de que la sociedad se tiene que reorganizar a partir de una Leandro, matriz individualista. parece que vos hablás desde la nada misma. Digo, No, fue esto es Cristina, así. fue Cristina que es la líder del movimiento que vos expresás, quien vetó el 82% móvil. Fue Cristina que dio la orden sistemática durante más de una década de apelar y de no pagar todos los juicios con sentencia a los jubilados. Entonces digo, ¿de qué Claro. estamos hablando? Entonces Porque el planteo era lo de la ley del 2009. es fácil. ¿Cómo es fácil? echar Si la ahora culpa a los empeoraron, demás. en esto, Es si había fácil. problemas, si perdóname, me si había problemas los empeoraron todos. Lo que Cristina decía es, nosotros no tenemos condiciones de pagarle a todos el 82 de golpe. Es gradual, por eso la ley de movilidad jubilatoria, el 2009, cada 6 meses se hace actualizaciones y se va ganando. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Pero ¿qué es lo que hizo este gobierno? A ver, pero no es que lo dice Leandro Santoro, lo dice Ismael Bermúdez del diario Clarín. Invito a la gente que está en casa que googlee a ver si estoy mintiendo. Ismael Bermúdez es un tipo serio, reconocido por todo. Ahorro fiscal de 120.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Se le saca 120.000. Es tan increíble que yo... ¿Sabés qué tienen a favor ustedes? No vos, que sos un fenómeno, pero sí este gobierno que es un desastre. Que hacen cosas que parecen tan increíbles que la gente cuando nos mira en casa debe suponer que es mentira. Por esto de la posverdad. Aparte, quiero saber la opinión de Pierro. También que... Mirá, ¿O no? volviendo al tema anterior, a mí lo que me parece interesante es el hecho de que se discuta todavía de que hubo diálogo para todas estas reformas cuando tenemos experiencia legislativa. Y para poner una placa en una plaza, estamos discutiendo en la legislatura, en la de la provincia o en el Congreso, si la placa tiene que ser grande, chiquita, blanca, con las letras en imprenta o en cursiva. 2 semanas tardó en discutirse todo este paquete de leyes. Entonces, sinceramente, vos cerraste con los gobernadores garantizándole que en caso de que perdieran recursos los iba a poner la nación. Acá la beneficiada, la más grande, fue la provincia de Buenos Aires porque tiene un peso estratégico electoral para el 2019 grande. A ciudades Marcelo, como la de Buenos Aires, no, pará, no es pará, que pará. beneficiada. No, escuchame. Le dieron parte de lo que le corresponde por ley. La provincia de Buenos Aires, digamos, en Era el algo que reparto de la estaba coparticipación, judicializado, absolutamente. ganá el juicio. Yo fui abogado de PAMI 7 años, no podía conciliar en nada. El hecho de que el Estado resigne una futura sentencia, que nadie sabía cómo iba a salir, diciendo, bueno, Vos te sos pago abogado, 40.000. ¿Cómo pensás que salía el fallo de la verdad, Corte? no tengo idea. No tengo idea cómo salía, porque la Corte pudiera haber dicho que los pagos se hicieran escalonados, que se hiciera de determinada forma, no sé cómo salía. Bueno, chicos, tenemos Pero, que terminar el bueno. debate. Estaba interesante. ¿Se terminó? Sí, bueno, pero ¿Cómo puede pueden ser? venir cuando quieran. Están bueno, muchas todos gracias. invitados porque Yo, seguimos una hasta... cosa más. Sí, a Un ver, saludo a lo mi- último. Un Dale, saludo a a ver. mis vecinos de La Plata. Ahí Hoy está. estamos cumpliendo 130 Muy bien, Felicidades. un saludo ahí. Saludo sí. grande a la gente de La Plata. Ahí ¿eh? está. Hermosa ciudad. Hermosa Bueno, ciudad. muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos a tomar contacto
nuevamente con Alan Ferraro, que está no en La Plata, sino en Mar